Watch out, brother, for that long black train. Look to the heavens. El pasado 10 de febrero, en la final de la Copa del Rey de baloncesto, que se celebraba precisamente en Bues Arena, en Vitoria, el Rey sufrió una sonadísima pitada que iba dirigida seguramente no al Rey en cuanto a persona física, sino a lo que representaba a España, y por supuesto la pitada también fue muy significativa en el caso de los momentos aquellos en los que sonó el himno nacional. Precisamente como respuesta a este incidente, que por desgracia es un incidente que se repite cada cierto tiempo, de manera constante, y siempre cuando el escenario es un escenario catalán o vasco, podríamos decir nacionalista catalán o nacionalista vasco, la Fundación de Naes solicitaba al gobierno que de alguna manera impulsara medidas que pudieran impedir episodios tan absolutamente bochornosos como este. Para hablar de este tema, pero para hablar también de otros temas, está esta noche con nosotros el presidente de Naes, don Santiago Abascal. Don Santiago, muy buenas noches, muy bienvenido. Muy buenas noches, muchísimas gracias. Vamos a ver, ¿cuál es la iniciativa que proponen ustedes exactamente? Bueno, en primer lugar, si me permite una matización, el escenario no siempre es vasco-catalán, a veces ha sido un escenario madrileño en el Vicente Calderón. Es verdad, sí. Pero los actores eran nacionalistas vascos, sí, me parece y nacionalistas magnífico catalanes. el matiz. Pero en todo caso es algo que, como bien ha dicho, se viene repitiendo, en concreto desde la pitada de Mestalla, en Valencia, en la final de la Copa del Rey entre el Fútbol Club Barcelona y el Athletic de Bilbao. Nosotros hemos actuado desde entonces en todas las finales de la Copa del Rey como fundación de distintas maneras. En aquella ocasión pusimos una querella por ultrajes a España e incitación al odio con motivo de origen nacional y por injurias a la figura del jefe del Estado en la Audiencia Nacional, y topamos con el juez Pedraz, que se acogió al Convenio Europeo de Derechos Humanos, no a nuestra legislación penal, que es clara, sino al Convenio Europeo de Derechos Humanos, donde se recoge el respeto a la libertad de expresión, pero se acogió solo a una parte, porque ese mismo convenio decía que la libertad de expresión, en cuanto a, como toda libertad, tiene también derechos, o sea, tiene también obligaciones, y que podría ser sometida a restricción, a límites y a sanciones con objeto de respetar, y esto era literal, la integridad territorial de los estados y el orden constitucional. Y es exactamente lo que está siendo atacado en todo este tipo de acciones. Esto se viene repitiendo constantemente. Nosotros pensamos que es inaceptable, que hay una responsabilidad por acción de aquellos que lo están haciendo, pero cada vez más por omisión por parte de nuestras instituciones, que no están poniendo pie en pared y tomando las medidas necesarias. Nosotros entendemos que hay que reformar las leyes para endurecerlas, aunque probablemente valdría con aplicarlas, pero yo creo que hay que reformar el Código Penal para que las sanciones sean más severas. Hay sanciones que no se aplican, no se imponen, pero yo creo que tendrían que ser más severas, y también hay que reformar la ley contra la violencia en el deporte, que por otro lado también dice señala con bastante claridad lo que es la discriminación, y se refiere a cualquier tipo de acto de intolerancia que tenga que ver pues con el racismo, o la discriminación por razones de raza, de origen nacional, señala, y aquí es al final de lo que estamos hablando, ¿no? Y por otro lado, son unos actos que se hacen tal y como está señalado en nuestra legislación, con publicidad, de manera premeditada, en presencia de autoridades. Es decir, que es algo tan claro, tan escandaloso, y nosotros pensamos que tiene que haber una señal de advertencia muy clara, con un reforzamiento de los instrumentos legales en manos del Estado. Pero es una cuestión de voluntad política. ¿Qué tipo de sanciones propondrían ustedes? Bueno, nosotros entendemos que no vale con una simple multa. Es decir, pitar el himno de una nación es algo muy serio. Atacar la bandera de una nación es algo muy serio. En todos los lugares, en los países más democráticos, es algo muy serio. Puede acabar uno encerrado. Y aquí, en cambio, en nuestro Código Penal hay una simple multa por el delito de ultrajes. Una multa con una cuantía periódica, pues que puede llegar a ser significativa, pero que a algunos seguro que no le importaba pitar el himno pagando la multa. Yo creo que tiene que haber sanciones de otra naturaleza, sanciones de prisión, probablemente de prisión leve, pero yo creo que esto es algo que tiene que ser castigado claramente. Pitar el himno de España o atacar a la bandera de España no es solo atacar un trapo o unas notas. Se está atacando todo lo que representa. Todo lo que representa, por un lado, desde una perspectiva histórica, pues la unidad, la convivencia entre los españoles, pero también todo lo que representa en el ordenamiento constitucional. Y eso ha de ser defendido. Y si no es defendido, pues nos disolveremos como un azucarillo, desde todo punto de vista,
desde una perspectiva separatista y desde una perspectiva anárquica, porque aquí todo el mundo hará lo que le plazca. Y yo creo que no se puede apelar a la libertad de expresión para llevar adelante este tipo de acciones tan execrables, ¿no? Porque probablemente todos aquellos que están pitando el himno de España, pues no les gustaría que apelemos a nuestra libertad de expresión para poner en duda la honra de sus madres, por ejemplo. Bueno, a muchos de nosotros tampoco nos gusta que se ponga en duda la honra y la honorabilidad de nuestros símbolos nacionales y que se vulneren de manera constante, con total impunidad, pues todo aquello que a tantos españoles importa tanto, emociona tanto y afecta tanto. Celebro que ponga usted ese ejemplo, porque hay una anécdota especialmente grave, y es cuando el diario catalán Avui publica un artículo en el que dice que habría que pedir a los militares que no llevaran a sus madres a actos públicos porque en España está prohibida la prostitución. Esta es la primera anécdota, pero eso provoca inmediatamente la protesta de varios militares que le piden al ministro de Defensa, en aquel entonces José Bono, que tome cartas en el asunto, y José Bono da la callada por respuesta. Acto seguido, esos mismos militares le piden una reacción al que es el jefe de todos los ejércitos, que es Su Majestad el Rey, y la callada por respuesta es exactamente la misma. Con precedentes en los que de pronto, por utilizar ese mismo insulto al que usted hacía referencia, se abarca en general a los militares, en los que tanto el ministro de Defensa como el primer soldado de España, siquiera formalmente, se callan, ¿usted cree que esta iniciativa tiene algún futuro? Bueno, francamente, yo creo que esta iniciativa es absolutamente necesaria, pero tengo todas las dudas de que realmente se haga algo. Yo creo que para los políticos en estos momentos este tipo de sucesos son muy incómodos para aquellos que pueden hacer algo. Les llevan a hacer alguna que otra declaración, algunas bien hechas, en los días previos, en los días posteriores. Y he dicho días previos de manera consciente, si luego me permite desarrollar esa cuestión que creo que es importante. Pues en el entorno del suceso pues hacen alguna que otra declaración, pero luego pasan los días y no pasa nada hasta el siguiente evento. Y de nuevo vuelven a conseguir que la mayoría de los españoles nos sintamos muy mal. Porque yo francamente creo que es así. Creo que una inmensa mayoría de españoles, independientemente de ideología, se sienten muy mal cuando esto pasa. Pues algunos dicen que sí, que es libertad de expresión, que no tiene tanta importancia, pero bueno, yo creo que ya se empiezan a mover posiciones políticas en torno a todo esto. Pero en general hacen que nos sintamos muy mal. Yo creo que tenemos derecho a que nos defiendan y a que las leyes sean cumplidas. Y decía los días previos porque nosotros no somos tan estúpidos de pensar que se pueda sancionar o perseguir a los miles y miles de ciudadanos que pitaron el himno de su patria en cualquiera de estos eventos deportivos. Pero es que hay organizadores, hay personas identificables que durante los días previos, con publicidad, con chulería, en actos en los que convocan a los medios de comunicación, anuncian lo que van a hacer, cómo lo van a hacer e instan a que se produzca la pitada. Pues contra esos individuos se puede actuar perfectamente. Y nosotros entendemos que si no se actúa antes, hay que actuar después, una vez que se produzca el hecho. Por otro lado, creemos que hay que tomar medidas una vez que sucede una pitada de estas características, en dos sentidos. Si la pitada es masiva, como ha ocurrido en algunos de los lugares, porque la mayor parte de las aficiones asistentes pues dan la espalda al proyecto común de España y no tienen la capacidad de respetar las leyes y por lo tanto deciden que se produzca este acto bochornoso. Yo creo que habría que hacer una reforma de la ley contra la violencia en el deporte para que el partido fuera suspendido de manera inmediata, celebrado en otro momento a puerta cerrada y existieran sanciones, por supuesto, a los organizadores de la pitada y ningún tipo de compensación a aquellos que van a asistir al partido. Ahora bien, si es una pitada localizada por una parte pues minoritaria del estadio, pues yo creo que ahí habría que actuar inmediatamente contra esas personas, sacarles del estadio y actuar contra ellas. Pero ¿qué suele ocurrir cuando en un campo de fútbol, porque un solo individuo tiene un objeto que pueda golpear o caer cerca de un jugador? Pues muchas veces hay sanciones importantísimas que afectan a los clubes, que se cierra un estadio y sin embargo con algo tan serio como esto no pasa nada. Y nosotros entendemos que ya basta, que ya basta. Por cierto, me va a permitir que cambie de tema, pero no hay más remedio. Y tengo que referirme a los papeles de Bárcenas en los que aparecía usted, además en algunos medios, diría yo que con especial acritud.
¿Qué relación tiene usted con los denominados papeles de Bárcenas, para que nos enteremos? Bueno, yo tengo relación con mi padre. En concreto, el que aparece es mi padre, Santiago Abascal Escuza, al que en el año 99, el día 19 de febrero, le quemaron su negocio de ropa después de numerosísimas agresiones y amenazas por parte de los terroristas, como veían que no... Hablamos de gente de ETA. De gente de ETA, por supuesto. Como veían que no cesaba, pues entre otras de las acciones que llevaron adelante fue la de quemarle su negocio. Luego llegaron otras. En aquella ocasión, pues los daños fueron muy cuantiosos, por encima de los 20 millones de pesetas. Como era un atentado terrorista, el seguro cubría una parte ínfima, se hacía cargo en parte el Consorcio de Compensación de Seguros y también en parte se hacía cargo el Ministerio del Interior con ayuda a víctimas del terrorismo, creo recordar. El caso es que con todo eso no se llegaba ni de lejos a cubrir todos los daños que le provocaron en su comercio. En su día mi padre solicitó una ayuda al Partido Popular, que el Partido Popular concedió, y yo agradezco mucho, y de una ayuda de la que nos sentimos orgullosos y de la que no renegamos en absoluto, para nada. Por cierto, una ayuda con la que tampoco se conseguía llegar a cubrir los graves daños que provocaron en su comercio. Estamos hablando de una ayuda de qué cuantía. 12.000 euros. 12.000 euros. Que serían 2 millones de pesetas de los 20 aproximadamente. Bueno, mi padre, o sea, como un 10% de los daños. Sí, por cierto, unos meses después le volvieron a atacar el comercio. En esta ocasión, por suerte, una parte de ese dinero había sido empleado en blindar el comercio y no consiguieron quemarlo, pero volvieron a romper de nuevo las lunas y creo que de nuevo en torno a los 12.000 euros fue el daño que le ocasionaron. Aunque me parece que en esta ocasión ya lo tenía todo correctamente preparado para no tener que pedir ayuda a nadie, ¿no? Pues lo cierto es que bueno, esto fue así. Nosotros, cuando conocimos las noticias, hablamos mi padre y yo y le dijimos, esto es así, pues hay que decir la verdad, como siempre hemos hecho. Y no nos avergonzamos para nada. Es un dinero que el PP le dio. Nosotros pensamos que eso fue honesto, que eso además dejaba en buen lugar a nuestro partido, que el dinero a veces hay que emplearlo para estas cosas. Y lo que es muy desagradable es que aparezca nuestro nombre pues en torno a un sujeto de esta naturaleza. La verdad es que ha habido titulares muy lamentables, ¿no? Pues Abascal reconoce que Bárcenas le dio dinero. Pues es falso, porque mi padre jamás ha reconocido que Bárcenas le haya dado dinero. Dijo que efectivamente el Partido Popular le dio dinero, no Bárcenas. Ni sabía quién era Bárcenas, ¿no? Y algunos otros titulares también, pues muy lamentables, que buscaban hacer daño, ¿no? Porque le decían, ¿y sabe usted cuál es la procedencia de este dinero? Decía, bueno, ¿cómo voy a saber yo la procedencia de este dinero? Usted cuando pide un crédito al banco, ¿sabe cuál? Le pregunta al director de la sucursal ¿de dónde viene ese dinero? Si lo ha empleado cometiendo un asesinato o si... Vamos, ¿de dónde lo saca? Pues la verdad es que no lo sabía. Y había titulares por ahí que decían, el concejal dice que desconoce la procedencia del dinero, ¿no? Ha sido un poco malicioso por parte de algunos medios de comunicación, algunos del Grupo Prisa, y La Voz de Galicia también, que hizo un titular de esa naturaleza. Vamos, yo tengo muy presente quiénes han sido los medios que han tratado de hacer daño con eso y son cosas que no se olvidan. A todo eso, si me permite, vamos a regresar a ese mes de febrero de 1999. Decía usted que su padre había sido objeto de presiones, de amenazas previamente, hasta que finalmente le quemaron el negocio. ¿Cómo vivieron en la familia esa etapa? Pues fue una etapa muy intensa. Vivimos con el miedo necesario como para saber que teníamos que protegernos, pero no tanto como para marcharnos o para hacer que nuestra dignidad fuera menoscabada. Y fue muy intensa porque desde que el PP llegó al poder en el año 96, fue intensa y fue emocionante. Y digo que fue emocionante, y espero que se me entienda bien, porque sentimos el respaldo de nuestro gobierno de manera permanente, porque estábamos haciendo algo grande que culminó en la ley de partidos y en la ilegalización de todas las marcas políticas de ETA. Es decir, nosotros nos sacrificamos, pero mereció la pena. Y la verdad es que fue una época muy dura porque no solo fueron asesinados muchos compañeros, nosotros fuimos de los afortunados. La verdad es que a mi padre le intentaron asesinar 3 veces, a mí una, que sepamos. Hubo pintadas constantes en torno a nuestro domicilio, en nuestro comercio, en nuestro pueblo, en los pueblos de alrededor. Incluso después las pintadas ya, una vez que yo fui presidente de las Juventudes del PP del País Vasco, se extendieron a las otras provincias vascas. Y pues después nos intentaron hacer de todo, desde quemarnos el negocio hasta que a mi padre le pintaron los caballos. Bueno, había todo tipo de amenazas, intentaban ser muy ocurrentes, incluso algunas que, bueno, que dibujaban las Torres Gemelas y
y una se llamaba Bus y otra Bascal, y aparecían aviones estrellándose, ¿no? En una clara identificación del terrorismo de ETA y de aquellos que les apoyaban con el terrorismo islamista de Al-Qaeda, ¿no? Pero fue una época muy, muy dura, ¿no? En la que la familia pues, sufrió, lo pasó mal, pero se mantuvo muy unida y no hubo nadie que dijera hasta aquí hemos llegado, o vámonos, o hay que tirar la toalla. Y fue, entre otras cosas, porque tuvimos ese gran respaldo del gobierno de José María Aznar en torno a una idea política muy clara, que era la de que en España el terrorismo secesionista iba a estar fuera de las instituciones, y lo conseguimos. ¿Y cómo se siente a día de hoy, después de tantos años, después de tantos sacrificios y después de tantos peligros, viendo que la posición del gobierno actual, como mínimo, no es tan firme como la del gobierno de Aznar? Pues mal, lo vemos con mucha preocupación, ciertamente. La verdad es que este es un proceso que se inicia pues nada más llegar Zapatero al poder, incluso antes, porque había gentes del Partido Socialista negociando con ETA, en concreto sí. Eguiguren. Ya cuando propuso el pacto antiterrorista Zapatero, inicialmente el gobierno pues bueno, se le trató de manera displicente, ¿no? Cuando Zapatero estaba en la oposición, pero bueno, inmediatamente el gobierno rectificó y dijo: de acuerdo, vamos a un pacto antiterrorista, pero esto no va a ser una mascarada, no va a ser una foto de cara a la galería, este pacto va a ser para algo, vamos a una ley de partidos. Y a esa ley de partidos Zapatero y el Partido Socialista yo creo que fueron un poco a regañadientes, pero fueron, y parecía que había un gran acuerdo. En cuanto llegaron al poder, traicionaron ese acuerdo y desmontaron todo. Desmontaron pues, la sociedad civil organizada a través de múltiples ataques, intentaron dividir a las víctimas del terrorismo y dejaron todo hecho un erial. Muchos teníamos la esperanza de que cuando este gobierno llegara las cosas cambiaran de manera radical. Y lo cierto es que las cosas se han mantenido igual. No voy a decir que hayan ido a peor, no puedo afirmar que el gobierno esté negociando, yo no tengo esas informaciones, pero parece que el gobierno está a la expectativa. Y yo creo que contra ETA hay que estar en la ofensiva permanente, y no en la ofensiva policial de detener a los que podamos saber que tienen pistolas, sino una ofensiva clara que persiga las ideas totalitarias y que pretenden destruir España a través del ejercicio del terrorismo, y que las persiga de una manera muy clara y que les vuelva a expulsar de las instituciones, y que no nos encontremos con casos como el de Juan Achaos en la época de Zapatero, que en esta ocasión es el caso de Bolinaga, y que ha generado, en primer lugar, es una gran injusticia, pero que, por otro lado, ya en términos estratégicos, ha generado una zozobra y un desconcierto impresionante en el electorado del Partido Popular. Porque el electorado del Partido Popular puede entender que el PP pues llegue al poder y que las cuentas no son las que esperaban y que tenga que tomar medidas económicas en contra del programa. Incluso esto es discutible, pero yo creo que hay elementos que el electorado podría tolerar. Pero hay otros que afectan al nervio central de lo que representa el Partido Popular, a lo que había sido la épica del Partido Popular, la poesía casi, a lo que había sido lo emocionante, lo que unía, donde se sentía que estaban haciendo algo importante, apoyando una causa noble, una causa justa, una causa por la libertad, una causa por la unidad de España. Y claro, cuando la gente ve que todo eso, que todo se convierte en algo frío, como de simples gestores, de balanzas de cuentas, pues yo creo que eso genera un gran desconcierto, ¿no? Y es el que en estos momentos vivimos, asociado a otras muchas cosas, porque yo creo que a este gobierno le ha tocado pues probablemente uno de los peores momentos de la historia de España, y ha obtenido el poder en un momento de crisis múltiple en todos los terrenos, y no es fácil, de crisis nacional, de crisis económica, de crisis institucional galopante, incluyendo la crisis de los partidos políticos, una crisis que tiene que ver pues con la corrupción, una crisis que tiene que ver con la falta de representación. Los ciudadanos en las encuestas abandonan al partido del gobierno, pero a la vez abandonan al principal partido de la oposición, y luego una corrupción que es mucho más amplia de la que a veces planteamos, porque no solo tiene naturaleza económica. A veces tendemos a pensar, quizá porque la gente se irrita con el que mete el dinero en la caja, y con razón, ¿no? El que mete la mano en la caja, perdón. Pero la corrupción es mucho más amplia. La corrupción, el hecho de que no haya división de poderes, es corrupción. El hecho de que el separatismo pueda campar a sus anchas en Cataluña, no respetando ni las leyes,
ni respetando las sentencias de los tribunales, es un acto de corrupción. La corrupción es pues, cuando algo se corrompe, algo se degrada, algo se estropea, y es lo que nos está pasando. Nuestras instituciones se están degradando, se están corrompiendo. Y por eso yo creo que la corrupción es mucho más seria y mucho más grave que la meramente económica. Pues don Santiago, si no tiene usted inconveniente, yo le voy a pasar los trastos de interrogar a mis compañeros de mesa Por supuesto. para que le formulen alguna pregunta. Don Cayetano González. ¿Qué tal, Santi? Buenas noches. Muy buenas noches. Yo antes de hacerte una pregunta, quería subrayar, si me permites también, César, un aspecto. Yo conozco a Santi hace muchos años, pero también conozco a su padre hace muchos años. Y yo quería poner el acento en que quizás Santi, todo lo bueno que es y todo lo valioso, no solamente que parece, sino que lo es, yo creo que ha tenido un ejemplo magnífico en su casa, y no solamente en su padre, también conozco a su madre, pero quiero decir que Santiago Abascal padre es una persona ejemplar, de esas personas que te reconcilian con el género humano. Con el género humano, y no iba a ser tan amplio, con la casta política. Bueno, incluso un poco más pequeño, o sea, te reconcilian con el Partido Popular del País Vasco, quería decir, ¿no? O sea, está bien, bien. Me parece muy bien. De esas personas que representan unos valores que yo creo que en el actual PP vasco pues han dilapidado, ¿no? Es una persona que ha trabajado mucho en el Valle de Ayala, zona que no es nada fácil ni cómoda dentro de Álava, y quería hacer ese subrayado al hilo de la pregunta que le has hecho a Santi sobre ese dinero, que a mí me parece absolutamente razonable y justo que un partido político ayude a un militante que ha sufrido atentados terroristas. Bueno, yo la pregunta que le quiero hacer a Santi, no sé si es sencilla, pero yo la formulo. Es decir, has hecho una descripción de la situación de España, de la situación del gobierno del Partido Popular, y yo lo que te quiero preguntar es, las voces críticas, libremente críticas dentro del Partido Popular, se cuentan con los dedos de una mano. Es decir, estás tú, está Alejo Vidal Quadras, de alguna manera se puede considerar crítica la voz de Esperanza Aguirre, de alguna manera se puede considerar crítica la voz de Jaime Mayor, a su manera de vez en cuando se puede interpretar que es crítico José María Aznar, pero poco más. Entonces, yo lo que te quiero preguntar es, ¿qué tiene que pasar en el Partido Popular para que haya un atisbo de regeneración, un atisbo de debate interno, un atisbo, bueno, no digo de plantar cara, porque me parece que un Partido Popular también hay que vivir la lealtad con la dirección, etcétera, ¿no? Pero un debate libre, un debate, bueno, que plantee que el Partido Popular se está desarbolando desde el punto de vista ideológico y como proyecto político. Yo no sé qué más tiene que pasar, pero bueno, lo cierto es que yo también comprendo pues a todas esas personas que por responsabilidad, por lealtad, pues les cuesta hacer una crítica en público. Yo lo comprendo. A mí también me cuesta. Probablemente cada vez menos. Porque creo que estamos llegando a una situación que para España es determinante. Es una situación extrema. Y yo concibo un partido político como un instrumento al servicio de la sociedad española, al servicio de la nación y al servicio de una serie de valores. Por lo tanto, hay cosas que están muy por encima de los partidos políticos. Pero los partidos políticos tienen en España un gran poder. Un poder tremendo. Son grandes empresas con capacidad de ayudar, de colocar a mucha gente. Y eso cabe duda, sí. Y eso hace que haya verdaderamente muchas dificultades para muchas personas pues, para jugarse el pan de sus hijos. Y yo eso lo comprendo, es humano. Otros somos más arriesgados en eso, por decirlo suavemente. Y luego, por otro lado, comprendo la lealtad que muchas personas que tienen por lo que tenemos enfrente. Claro, venimos de 8 años de Zapatero. Y es que eso da mucho miedo. Sí. Volver a Zapatero, sí. Reencarnado en Rubalcaba, es algo que, iba a decir una palabra un poco grosera, que asusta mucho. Ya nos imaginamos la palabra. Entonces, no hace falta. Entonces yo comprendo, ¿no?, a todas esas personas que son leales con las siglas, pero bueno, llega un momento en el que hay también una responsabilidad de criticar a los propios, con el ánimo y la esperanza de que haya una rectificación, porque claro, no es solo la cuestión de la política económica, que decía antes.
podíamos aguantarlo, ¿no? Es decir, podíamos aguantar un cambio de tercio en política económica. El otro día, por ejemplo, cuando ocurre lo de los papeles de Bárcenas, el presidente del gobierno, con mucha solemnidad, dice que eso es todo falso y empeña su palabra en una declaración muy solemne. Yo, francamente, le creía al presidente del gobierno. Pero, sin embargo, hubo mucha gente que no le creía. Y lo que yo analizaba era por qué no le creen al presidente del gobierno. ¿Por qué su propio electorado no le está creyendo? Claro, porque el PP concurrió a las elecciones con un programa muy claro, no solo en materia económica, sino en otras muchas. Claro, ya han pasado un año de gobierno y en materia económica las circunstancias decía que podíamos entenderlas. Pero la educación para la ciudadanía, la ley de memoria histórica, el aborto, pues la cuestión de las autonomías, son muchas cosas en donde parece que no ha habido un giro claro por parte del gobierno respecto de la época anterior. Y eso genera mucha incertidumbre y genera desconfianza. Genera mucha desconfianza. Y claro, el otro día las respuestas del presidente del gobierno, cuando decía aquello de he cumplido con no he podido cumplir con el programa electoral, es verdad, se disculpaba de alguna manera, y eso le honra, todos queremos que los políticos se disculpen, pero he cumplido con mi deber. Hombre, eso presuponiendo que el primer deber es de un presidente del gobierno no sea cumplir su programa electoral, claro, que creo que ese es el primero. Como frase es muy redonda, porque efectivamente, desde un punto de vista de la estética de la belleza, el deber pues está muy por encima de un programa electoral, el deber. Un poco tramposa, ¿eh? Ahora bien, a eso quería decir. Luego decía, es que en España pueden surgir partidos estrambóticos, estrafalarios. Y el PP y el PSOE fuerte son una garantía para la democracia en España. Claro, yo, del presidente de mi partido y presidente del gobierno, espero argumentos más serios, no convirtiendo a mi partido en un mal menor, en un simple mal menor que además tiene que ir necesariamente asociado con el otro partido. Yo puedo entender la frase de que en España hace falta una derecha nacional fuerte y una izquierda nacional fuerte. Y yo, que soy de derechas, diría que en España hace falta, yo deseo una izquierda nacional fuerte en España. Pero eso asociarlo a unas siglas determinadas, pues no está muy bien. En España existen partidos estrafalarios, existen partidos estrambóticos, existen partidos extravagantes, y son los partidos separatistas que llevan 30 años determinando la vida nacional. Esos son los que nos tienen que preocupar a todos, ¿no? Pero bueno, no sé si he acabado contestando tu pregunta o he dicho muchas otras cosas. Don Uriel Macías. Buenas noches, Santiago. Buenas noches. Has hecho un retrato de situación de un poco de las posiciones del gobierno respecto a lo que de lo que ellos mismos decían, de lo que ha sido la tradición del PP en los últimos años, o la línea del PP cuando estuvo en el gobierno, incluso la oposición, las posiciones que mantenía en diversos temas, y en concreto has hablado del tema del terrorismo y de las marcas políticas de ETA. La descripción yo creo que más o menos todos coincidimos. Ahora, tú que conoces el partido mucho mejor posiblemente los que estamos aquí en la mesa y que muchos de los oyentes. ¿Por qué? Es decir, el resultado lo sabemos. Y el análisis creo que lo compartimos todos, incluso cercanos y no cercanos al PP, que está distanciado de lo que era su unidad. ¿Por qué? Y al final todos somos ciudadanos. Unos tenemos carne de un partido político y otros probablemente no los tengáis. Y ambos grupos podemos coincidir en el diagnóstico. Y por desgracia tengo que decirte que ambos coincidimos en la pregunta y somos incapaces de responderla. Yo tampoco lo entiendo. Yo decía que podía entender que la situación económica le llevara al gobierno a subir los impuestos, aunque eso contradijera no solo una situación coyuntural, sino que contradice toda una filosofía de política económica que dice que la regeneración de la actividad económica llegará, que ha sido la posición liberal del Partido Popular siempre, llegará cuando haya más dinero en manos de los ciudadanos, más en manos de la sociedad civil, más en el mercado y menos en las instituciones. Pero podríamos decir, es que hay una urgencia ineludible para que se ingresen fondos en las arcas públicas. ¿Vale? Pero en el otro. Pero en todo lo demás, pues yo soy incapaz de contestarlo con una mayoría absoluta. Con una mayoría absoluta. No, de verdad, no puedo contestarlo y supongo que me hago cruces como muchas otras personas, ¿no? Así que lamento no poder darte respuesta. Solo puedo enfatizar tu pregunta. Don Fernando Lázaro. Hola, Santiago. Yo, al igual que Cayetano, aunque con bastante menos años, también los conozco a ti y a tu padre. Tampoco bastantes, Fernando. Unos cuantitos, venga. Pocos. Y oye, pues eso no deja de marcar. Pero tú hacías mención a lo que vivisteis en la primera etapa del gobierno de Aznar, cómo se produce aquellos movimientos, cómo se produce la ilegalización de Herri Batasuna. Bueno, estamos en puertas de que se presente la nueva Sortu,
Nueva Sortu, que lo que va a hacer de momento es dejar la cabeza más visible, hueca, para que la ocupe Arnaldo Otegi cuando salga de prisión, y que volvemos a encontrarnos con una Sortu en la que van a tener un papel predominante todos los que estaban antiguamente en Herri Batasuna. ¿No te da una sensación de llegar a un bucle que nos conduce de nuevo a la melancolía más absurda? Y que no quería dejar pasar la oportunidad. Vosotros convocasteis un acto en Madrid no hace tanto tiempo en el que juntasteis a bastantes miles de personas por el asunto del reto soberanista catalán. ¿Cómo interpretas ahora mismo el diagnóstico tuyo ante la evolución de la política catalana? ¿Estamos igual que en aquel momento? ¿Estamos peor? ¿Estamos en una fase más peligrosa todavía? Bueno, en relación con Sortu, efectivamente hay un bucle, hay una tomadura de pelo gigantesca. Las instituciones han querido que nos tomaran el pelo y nos han tomado el pelo. Y de nuevo, ETA, los más duros, los de siempre, vuelven a controlar la marca política con otro nombre. No se trata tanto de Otegi o de otro. Yo creo que no tenemos que obsesionarnos con Otegi, si sale de la cárcel o no. A mí me parece tan preocupante Otegi, Rufio Echevarría, o Asier Arraiz, que es el claro, que está al frente. Asier Arraiz, que parece alguien muy nuevo, tan nuevo como yo. Y yo tengo 36 años, soy bastante joven, pero eso es muy relativo, según cómo se mire. Porque yo he coincidido en debates con este individuo hace 13 años en la radio y era un sujeto de cuidado. De cuidado. O sea que es tan peligroso como Otegi o como cualquier otro de ese mundo. Entonces, bueno, yo no personalizaría, pero está claro, como dices, que al final ETA está controlando todo, está tutelando todo este proceso, y todos esos de Eusko Alkartasuna no han servido más que para disfrazar todo un poco, y pues son una gente bastante irresponsable, bastante inmoral, a los que les da exactamente igual para aquello para lo que han sido empleados en estos momentos. En cuanto al acto del 6D y la situación en Cataluña, bueno, aparentemente parece que se ha diluido todo un poco, ¿no? Con la corrupción, el espionaje múltiple y a no sé cuántas bandas, pero eso está ahí. No estamos mejor, con lo cual estamos peor. Yo creo que mientras no abordemos una reforma de nuestras instituciones que ponga el nacionalismo en su sitio, y mientras no haya de verdad un acuerdo nacional de los partidos españoles para fortalecer el Estado frente a las comunidades autónomas, pues estaremos igual o peor. Por lo tanto, yo en estos momentos no atisbo ningún... Sí, parece que hay un silencio aparente, pero no nos podemos confiar. Es cuestión de la urgencia de las noticias que tocan estos días y no de que la cosa con los separatistas esté mejor. Pues, don Santiago, yo tengo que darle las gracias por haber estado con nosotros esta noche. Usted sabe, porque ha venido a este programa en varias ocasiones, que yo tengo la costumbre siempre de regalar uno de mis libros a la gente que tiene la gentileza de soportar la batería de preguntas, y no iba a hacer una excepción con usted esta noche porque haya venido, pero siempre escojo el libro que, por supuesto, no está obligado a leer porque tiene que ver con el entrevistado. He escogido mi última novela, El guerrero y el sufí, porque es una novela en la que se habla de una gran amenaza contra España y de cómo realmente a esa amenaza se responde con una unidad y con un sentimiento nacional de que hay que defender a España frente a esas amenazas que a veces son exteriores y otras veces, desgraciadamente, son interiores. Muchísimas gracias por todo. Gracias a vosotros, muchas gracias. Y nosotros hacemos una pausa y regresamos con nuestra tertulia de análisis político.